Hola, continuamos con nuestro módulo sobre estilo. Otro elemento que nos puede ayudar a reforzar nuestro toque personal son los pinceles. Si usamos los mismos pinceles que vienen con Procreate, que son los que usa todo el mundo, es más difícil que nuestros dibujos se diferencien. Así que en esta clase te voy a mostrar cómo hacer para crear y editar vos mismo tus pinceles dentro de la aplicación. Todos sabemos lo que es un pincel tradicional, ¿no? Y cuáles son sus partes. Pero ¿sabes cómo está compuesto un pincel digital? ¿Sabes cuáles son las partes de un pincel digital? Si ya lo sabes, excelente. Si no, ahora en esta clase te lo voy a contar. Empecemos. Un pincel de Procreate es básicamente una textura o grano que está dentro de una forma. Y cuando dibujamos una línea, lo que estamos haciendo es arrastrar esa textura que está dentro de esa forma a través del lienzo. Pasemos al iPad para entenderlo mejor. Acá en el iPad tenemos la opción de pinceles, que la voy a tocar y se abre la biblioteca de pinceles. Para poder explicarte lo que dije recién, voy a agarrar un pincel bastante básico que está dentro de la categoría de dibujo, que se llama... está en boceto, se llama lápiz Narinder. Lo voy a abrir y cuando lo toco se abre el estudio de pinceles. Y acá podemos ver todas las distintas opciones que se pueden editar y ajustar dentro de un pincel. Las dos más importantes son las que te dije, la forma y el grano. La forma del pincel, en este caso vemos que es una forma redonda con un contorno difuso. Y el grano es esta textura. Y cuando nosotros dibujamos, estamos arrastrando ese grano con esa forma. Eso es básicamente cómo se compone un pincel. Lo que vamos a hacer en esta clase es editar pinceles que ya existen para darles nuestro toque personal y también aprender a crear nuestros propios pinceles. Para editar un pincel que ya existe, voy a elegir, por ejemplo, este pincel que se llama Monolínea. Lo voy a duplicar, es un pincel súper básico, y me lo voy a llevar a una carpeta nueva. Para crear una nueva carpeta de pinceles, deslizo el menú hacia abajo, toco el más azul y se crea una nueva carpeta. En este caso le voy a poner de nombre clase. Entonces voy a volver a mi pincel duplicado y lo voy a arrastrar hasta la carpeta clase. Una vez que tengo el pincel, voy a venir a las especificaciones del pincel y lo que voy a hacer en este caso es editarle el grano. Como vemos acá, el grano del pincel monolínea es totalmente neutro, no tiene ninguna textura. Entonces, para editarle este grano, voy a venir a editar, voy a tocar en importar y voy a elegir biblioteca de origen. La biblioteca de origen es una biblioteca que tiene Procreate con un montón de texturas gratuitas que podemos elegir y aplicarle a nuestros pinceles. Yo voy a elegir una textura de acá que me gusta, que es esta, se llama... Vamos a elegir... Hay muchísimas. Bueno, Sketch Paper. Elijo esta textura, le doy OK y puedo probar cómo queda mi pincel. Puedo agrandar la escala. Y ven que ahora el pincel tiene una textura que antes no tenía. Entonces voy a venir acerca de este pincel y le voy a dar OK. Y ya me quedó guardado el pincel, como podemos ver, con la nueva textura, que es el mismo pincel que tenía antes, que tiene en todo el mundo, pero el mío es distinto. Ahora, una vez que tenemos este pincel, vamos a animarnos a crear uno nuevo, un pincel nuevo que sea solamente nuestro. Para eso venimos a nuestra carpeta, tocamos en el más y se crea un nuevo pincel. Para este nuevo pincel voy a elegir primero una forma. Acá me muestra la forma que viene por default. Yo voy a ir a editar, importar, voy a volver a la biblioteca de origen, donde también hay muchas formas que se pueden elegir. En este caso, como el tipo de dibujo que voy a hacer es ilustración urbana, voy a tratar de crear un pincel que me sirva para eso, ¿no? Voy a elegir esta forma, que es una forma bastante típica de los marcadores, que tiene si yo dibujo hacia el costado es ancho, pero si dibujo hacia abajo es finito. Entonces, a esta forma le voy a elegir también un grano. Ven que acá no tiene ningún grano en particular. Voy a volver a editar, importar biblioteca de origen. Y voy a elegir una textura, por ejemplo, esta que me sirve
para dibujar paredes o ladrillos o cemento. Y ven que acá me quedó este pincel inventado por mí. Después hay muchísimas cosas que se pueden editar dentro del pincel, la dinámica, cómo es el renderizado, podemos elegir la trayectoria del trazo. Para esto yo te recomiendo el famoso sistema de prueba y error. Puedes ir eligiendo y cambiando los ajustes y los vas probando acá al lado hasta que encontrás uno que te guste. Y le das OK. Y ahí ya te quedó tu nuevo pincel. Podés venir acerca de este pincel, le cambias el nombre, le pones tu firma y le das OK y te quedó el nuevo pincel. Espero que con estos pasos puedas animarte a editar los pinceles predeterminados y armar los tuyos propios. En los adjuntos de este curso te dejé un set de pinceles de Urban Sketching con los pinceles que creamos en esta clase y algunos más para que puedas bajártelos y usarlos en Procreate. Acordate también que los pinceles pueden ser usados para borrar. Nos vemos en la próxima clase para ponerle color a nuestro boceto.